Damos gracias a Dios, hermanos, por esta grande bendición. Y como decía este hermoso canto, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Creo que es motivo, hermanos, en verdad de gozo, de alegría, de contentamiento. Es motivo, hermanos, en verdad, de rendir nuestra vida delante de Dios en una adoración total, completa, y asimismo también en un servicio también a Él total. Un servicio, hermanos, en verdad de calidad que le demos a nuestro Señor, porque Él con nosotros está, dice este hermoso canto. Quiero compartirles, hermanos, el versículo número 10 del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que oremos, hermanos, en ese momento para pedirle la dirección a nuestro Señor, para decirle que Él sea obrando a través de su palabra conforme a su voluntad. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Señor, te damos por esta bendición una vez más, Señor, que tú nos das, Padre, de poder reunirnos, de poder congregarnos, Señor. Y Señor, gracias por permitirme, Señor, una vez más, poder, Señor, ser el portador de tu palabra en este día. Padre, perdona mis faltas, Señor, eh, y usa, Señor, eh, mi vida, Señor, en esos momentos, para que, Señor, tu palabra sea predicada, sea transmitida, sea enseñada de una manera, Señor, que Padre Santo traiga a la vida de cada uno de los oyentes, traiga alegría, traiga contentamiento, traiga ánimo, traiga fortaleza, traiga también esa exhortación que trae tu palabra en sí, Padre, que haga conforme a tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que tu palabra, Señor, sea de grande bendición y edificación en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Para que podamos, hermanos, nuevamente tomarle sabor a este versículo y para que podamos también comprenderlo un poco más todavía, nuevamente necesitamos irnos a su contexto anterior y tiene que ver con todo el capítulo 5 y no nada más con el capítulo 5 sino también con el capítulo 4 también. Está todo enlazado, está todo unido entre sí. Pero vayamos al versículo 1 del capítulo 5 como una forma también de repaso. Muy rápidamente vemos cómo dice la palabra que viendo la multitud, quien recordemos nuestro Señor Jesucristo, subió al monte, dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quien hace presencia precisamente en este momento, quien eh, está rodeado de grandes multitudes y dice su palabra que vienen a él sus discípulos, aquel pequeño grupo que realmente confiaba en él, realmente creía en él, que realmente habían reconocido a Jesús como Hijo de Dios, son este pequeño grupo quien viene al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y él abría su boca en esos momentos y les enseñaba a este grupo de discípulos y les enseñaba de la siguiente manera. Jesús le decía: bienaventurados o dichosos, afortunados, los pobres en espíritu. Aquellos pobres que reconocen su pobreza, su falta de Dios en sus vidas, aquellos pobres que reconocen que necesitan de Dios en sus vidas para poder vivir. Y creo que cada uno de nosotros, hermanos,
somos también parte de ese grupo de pobres en espíritu, porque también nosotros, hermanos, hoy más que nunca y mañana y pasado y siempre, hermanos, seremos pobres en espíritu, porque el ser pobre es reconocer nuestra condición de pecador, nuestra condición de ser faltos de Dios en nuestra vida. Oigan, para poder vivir necesitamos de Dios en nuestra vida. Una vida sin Dios es una vida totalmente triste, una vida llena de vicios, llena de resentimientos, de odios, de rencores, una vida llena de envidias, de muchas cosas, hermanos, es vivir sin Dios. Pero gracias a Dios que nosotros formamos también parte de ese grupo de pobres en espíritu que reconocemos que necesitamos a Dios en nuestra vida para poder vivir. Hermanos, sin Dios no quiero ni queremos, creo que ninguno de nosotros, vivir en esta vida. Y dice que son dichosos, somos dichosos, cada uno de nosotros, y hay una promesa que se nos da, una promesa que es una realidad ya, porque dice Jesús, porque de ellos es, notemos ya en tiempo presente, el reino de los cielos. Es decir, cada verdadero discípulo que ha abierto su corazón al Señor, goza ya de ser ese reino de los cielos parte de su vida. Cada uno de nosotros en verdad que nos hemos postrado, que le decimos, Señor, aquí estoy, que le decimos, Señor, rindo mi vida totalmente a tu servicio. Señor, aquí estoy porque reconozco que a quién más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Padre, aquí estoy. Y eso es, o eso habla de ser pobre en espíritu. Y gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, somos parte de ese grupo de pobres en espíritu. Y gozamos de esa promesa, gozamos ya de esos beneficios de ser parte del reino de los cielos. Estos pobres en espíritu también son aquellos que lloran al reconocer su condición, son también, Jesús dice, aquellos mansos, son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, son aquellos también que son misericordiosos, son aquellos que son limpios de corazón, son también aquellos que son pacificadores también. Y ahora llegamos al versículo número 10 y dice nuevamente nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados, dichosos, afortunados, bendecidos grandemente. ¿Todo el mundo? No. Dice, los que padecen, los que sufren persecución por causa de la justicia. Hay muchos motivos, hermanos, para ser perseguidos o para sufrir alguna persecución. Hay muchos motivos. En este mundo hay muchos. Pero Jesús, notemos, está enfatizando o enfatiza claramente que no es por padecer cualquier tipo de persecución, sino una persecución en específico. Jesús es muy claro, Jesús enfatiza, Jesús dice, por causa de la justicia, es decir, por causa de nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo, por causa de seguir a Jesús, perdón, de servir al Señor. Jesús nos dice que sufriremos persecución. Pero notemos que Jesús dice que es dichoso, Jesús dice que es afortunado, doblemente bendecido, grandemente bendecido, aquel que padece, aquel que sufre persecución por causa de él mismo. Cuando suframos entonces, hermanos, persecución, cuando suframos algún tipo de tribulación o adversidad por causa de Jesús,
por causa de predicar su palabra, por causa de nuestra fe, confianza y servicio a nuestro Señor, eres dichoso, eres afortunado. O siéntete dichoso, siéntete afortunado, siéntete grandemente bendecido cuando sufras por causa de la justicia, por causa de Jesús. Cuando el discípulo verdadero de Cristo, entendamos, como lo somos cada uno de nosotros, vive en armonía con Dios, es decir, que está en una perfecta comunión con el Señor, que está en paz con el Señor, que lee, que ora, que comparte, que predica, que enseña la palabra del Señor. Eso es estar en armonía con Dios mismo. Entonces, cuando el discípulo está en armonía con Dios, con él mismo, y vive una vida de acuerdo a su voluntad, Jesús dice que quien vive de esa manera, sufre persecución. ¿Y por qué podemos preguntarnos por qué razón, por qué causa sufre el verdadero discípulo, aquel que está en comunión con Dios, aquel que trabaja en la obra del Señor, aquel que ora, aquel que predica, aquel que sale a hacer obra evangelística, aquel que está activo en las cosas del Señor? ¿Por qué causa sufre persecución? ¿Por qué es atribulado? Y podemos pensar o hacer un alto por un momento y nosotros mismos nos vamos a responder. ¿Por qué viene la tribulación? Porque este mundo en el cual vivimos, pero entendamos, no somos parte de él, o ya no somos parte de él, no tolera, hermanos, cómo Dios nos ha cambiado. Antes de venir al Señor, llevábamos una vida o vivíamos una vida de acuerdo a la corriente de este mundo. Antes de venir al Señor, vivíamos una vida en excesos, muchos en vicios, muchos haciendo cosas indebidas, cayendo en corrupción y en todo lo que este mundo está viviendo hoy en día, antes de venir al Señor. Pero hoy, hermanos, algo pasó en nuestra vida, algo sucedió en nuestro corazón. El Espíritu Santo obró vida en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos regeneró, nos limpió de toda inmundicia, de todo pecado, aplicando la obra redentora de Cristo en nuestro corazón. Y eso cambió el curso de nuestra vida, debemos entender. Antes vivíamos conforme a la corriente de este mundo, dice Pablo, pero hoy ya no. Hoy vivimos de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios. Porque somos hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios. Y cada una de esas cualidades que hemos estado viendo, estudiando en estos estudios, son rasgos entonces, son cualidades, son características que nos deben de distinguir, hermanos, del resto del mundo. Eso de ser pobre en espíritu, no lo vive el mundo. Solamente nosotros, cuando el Espíritu obra en nosotros vida, también obra en nosotros esto de ser pobre en espíritu. Esta facultad que Dios nos ha dado de llorar, el mundo llora por muchas cosas, pero nosotros lloramos por causa de nuestra pobreza, por causa de nuestra necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora nosotros somos mansos. Antes reaccionábamos de formas violentas. Antes gritábamos. Antes ofendíamos. Antes hacíamos muchas cosas, hermanos.
Hoy tenemos hambre y sed de justicia. Y antes ni siquiera sabíamos qué era eso. Hoy somos movidos a misericordia conforme al propósito de Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Cristo mora en nosotros, somos misericordiosos. Ahora somos limpios de corazón. Antes había suciedad, podredumbre. Estábamos llenos de pudrición. Éramos como aquellas tumbas blanqueadas que Jesús le reprocha a los fariseos, que dice por fuera están bonitos, están pintados, están blancos, pero por dentro hay pudredumbre, hay huesos, hay todo tipo de pudrición. Así éramos cada uno de nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo. Por eso el mundo no nos tolera, porque el mundo se da cuenta de ese cambio. Hoy vivimos de acuerdo a su voluntad. Hoy vivimos vidas para agradar a Dios. Antes vivíamos vidas para agradar al mundo y para agradarnos a nosotros mismos. Hoy todo ha cambiado. Algo pasó, algo sucedió en nuestra vida que nos cambió totalmente. Hoy vives, hoy vivo, hoy vivimos todos y cada uno de los verdaderos discípulos de Jesús de acuerdo a su voluntad y para su honra y para su gloria. Y el vivir de esta manera, hermanos, trae a nuestras vidas, entendamos, odio y muchas de las veces trae persecución a nuestra vida por causa de la justicia, por causa de vivir de esta manera, de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos preguntarnos, ¿verdaderamente estamos viviendo de esa manera, hermanos? Porque estamos dando por hecho, por sentado que así vivimos. Vivir así, entonces, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a una persona que ha sido regenerada. Vivir de esa manera traerá odio del mundo para contigo, porque se va a dar cuenta de ese cambio. Y quiera Dios, hermanos, que verdaderamente el mundo entero se dé cuenta de ese cambio que Dios ha operado y sigue operando y seguirá operando en esta vida a cada uno de nosotros. Y quiera Dios que de esa manera vivamos. Pero muchas de las veces eso, hermanos, va a desencadenar persecución. Y quiero que vayamos ahí al Evangelio también de Mateo, en el capítulo número 10, versículo 22, y dice nuestro Señor Jesucristo, y seréis, dice, aborrecidos, notemos, serán odiados, serán mal vistos. Notemos lo que dice, de todos, dice, de todo ese mundo que vive en pecado, en inmoralidad, en vicios, de ellos. Dice que seremos aborrecidos. Y hay una causa, dice, por causa de mi nombre, dice Jesús, por causa de confiar, por causa de haber rendido nuestra vida al Señor, por causa de servir al Señor, por causa de predicar el evangelio glorioso del Señor.
Eso traerá, dice, odio del mundo inconverso para con tu persona. Serán aborrecidos, dice, por causa de mi nombre. Y sigue diciendo Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes perseveran hasta el fin? Todo aquel verdadero redimido. Todo aquel que ha rendido su vida al Señor. Verdaderamente es el que va a perseverar hasta el fin. Ya sea que muera, que cierre sus ojos, o que Jesús venga, lo que suceda primero, Él va a perseverar, Él se va a mantener firme, Él se va a mantener de pie, confiando y creyéndole a su Señor. Aún a pesar de que el mundo lo aborrezca, aún a pesar de que el mundo lo rechace, lo critique, lo malvea, lo odie, lo persiga. Aún a pesar de todo eso, el verdadero creyente, hermanos, persevera hasta el fin. Este será salvo, dice. En el capítulo 24 también, en el versículo número 9, dice también Jesús, entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación. Serán atribulados, dice. Recordemos el contexto, es importante el contexto, hermanos. Jesús está hablando a sus discípulos también. Aquellos discípulos que se le acercaron para preguntarle aquellos acontecimientos que van a suceder antes de su venida. Y Jesús está narrando una serie de acontecimientos, de guerras, terremotos, de muchas cosas que van a acontecer. Pero llega precisamente a este versículo 9 y dice, entonces os entregarán a tribulación, ¿a quién? A los creyentes. Serán atribulados y os matarán. Y seréis, ¿qué más? Aborrecidos de todas las gentes. Entendamos, del mundo inconverso, del mundo inmoral, del mundo que está sumergido en pecado y que hace la voluntad del príncipe de este mundo. Los van a perseguir, los van a matar, serán aborrecidos por todos esas gentes. Y notemos cuál es el causal. Dice, por causa de mi nombre. Por causa del nombre de Jesús, hermanos, el creyente, aquel verdadero creyente es atribulado. Por causa del nombre de Jesús, muchos creyentes son asesinados. Por causa del nombre de Jesús, notemos, seréis, dice, aborrecidos, despreciados, nos van a malver, nos van a apartar, nos van a ver tal vez como bichos raros, como algo no digno de estar al lado de ellos. De esa manera nos va a ver el mundo y es por causa del nombre de Jesús. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Dice Jesús mismo, si el mundo os aborrece, sepan una cosa, dice. Y esto que debemos saber nos debe traer consuelo a nuestra vida, aún en medio de ese aborrecimiento, aún en medio de esa tribulación o aflicción, por causa del nombre de Jesús, que te sirva esto de consuelo. Sepan, dice, que a mí, dice Jesús, me ha aborrecido antes que a vosotros.
Y esto, hermano, nos debe traer en verdad gozo, alegría. Esto nos debe traer consuelo también y paz a nuestras vidas. Si a Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el creador del mundo, siendo aquel que podía llamar a multitudes de ángeles para ser defendido, lo aborrecieron. Con más razón entendamos lo van a hacer con nosotros. Pero siéntete orgulloso, siéntete dichoso, dice Jesús. Siéntete afortunado, grandemente bendecido cuando esto acontezca en tu vida. A Jesús dice, lo aborrecieron antes que a vosotros. Dice el versículo siguiente, el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fuéramos parte del mundo, parte de aquellos que hacen lo mismo que el mundo, nos amaría el mundo. Estaríamos en paz con el mundo. Pero porque no, dice, no sois del mundo. Entendamos, y esto es lo que debemos entender, hermanos, ya no somos parte de ese mundo, aunque estamos en este mundo. Jesús mismo lo oró allá en la oración sumo sacerdotal, cuando pedía protección por cada uno de nosotros. Recordemos, ya no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, aunque tenemos una misión también en este mundo, pero no formamos parte del mundo. Entendamos, parte de sus pensamientos, parte de su inmundicia, de su pecado, de su inmoralidad. No formamos parte ya nosotros, porque el Señor ya nos ha rescatado, ya nos ha salvado de eso. Y Jesús dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, el mundo te amaría a ti. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, antes yo os saqué de este mundo. Por eso el mundo dice, os aborrece. Por eso el mundo los desprecia. Por eso el mundo los malve. ¿A quién? A cada creyente verdadero de Jesucristo que está en armonía o vive una vida en armonía con el Padre, pero también anda en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es la causal, hermanos, de ser aborrecidos. Ese es el motivo, dice Jesús. Padecemos persecución por causa de Jesús, por causa de la justicia. Esa es la causa. Pero Jesús dice, siéntete dichoso, siéntete afortunado, porque estás padeciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque estás padeciendo para tu Señor y para tu Salvador. Y hermanos, no hay otra cosa más hermosa, más grande en este mundo que padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sufrir persecución es parte, hermanos, de la vida cristiana. Es algo normal que pasa o sucede en la vida cristiana. Y si no has experimentado persecución, si no has experimentado burlas, rechazo, críticas, desaires por causa de Cristo, es el momento, hermanos, de analizar nuestra vida, nuestra fe. Es el momento de preguntarnos si verdaderamente hemos experimentado esa regeneración, ese nuevo nacimiento. Porque ser regenerados
haber experimentado un nuevo nacimiento o ser un discípulo verdadero de Jesús como algo normal, como algo natural, vendrá a tu vida persecución, vendrá a tu vida burlas. Se burlarán de ti, se burlarán de tu fe, de tu confianza hacia Jesús mismo. Experimentarás rechazo ante la sociedad, ante el mundo, ante tus amigos, aquellos amigos que antes estaban muy tal vez pegados o allegados a ti, hoy van a rechazarte por causa de Jesús. Serás criticado. Pero eso, hermanos, es algo normal, es algo natural, es algo que cada uno de nosotros debemos de esperar por causa de Cristo, por causa de servir a Cristo. Pero siéntete orgulloso, siéntete dichoso, hermano. La persecución es algo entonces normal, natural en la vida de todo verdadero creyente. El apóstol Pablo, escribiendo allá a los Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera: el Espíritu mismo, entendamos el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, dice, de que somos hijos de Dios. Notemos, es el Espíritu Santo quien testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, si tienes ese testimonio de parte del Espíritu Santo a tu espíritu que te dice que eres hijo de Dios, dice que también eres heredero, herederos de Dios, y eres coheredero con Cristo. Pero notemos lo que sigue diciendo Pablo: si es que padecemos juntamente con Él. Oigan, el ser un hijo de Dios, el ser heredero del reino de los cielos y coheredero con Cristo, traerá a tu vida persecución y vas a padecer juntamente con Cristo. Es algo normal, algo natural. Y si no padeces juntamente con Él, es que algo no está bien. Si llevas una vida de paz, de gozo, de tranquilidad, algo no está bien. Porque aquel verdadero creyente es partícipe de los padecimientos, de los sufrimientos, juntamente con Cristo. Porque es un hijo de Dios. Si es que el Espíritu da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios, entonces vas a padecer juntamente con Él. Y sigue diciendo Pablo, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. Tú no puedes llegar a ese evento magnífico y hermoso que es la glorificación, que es la transformación de tu cuerpo de pecado, de ese cuerpo inmoral, será transformado, será glorificado a la imagen de Jesús mismo. Tú no puedes ser partícipe de esto, oigan, si no hay evidencia de que eres un verdadero hijo de Dios. Si no eres heredero de Dios y coheredero con Cristo, tú no puedes participar de este evento de la glorificación. Y una evidencia de que vas a participar, perdón, de ese evento de la glorificación es que hoy estás padeciendo por causa de Cristo, que eres rechazado, que se burlan de ti, que recibes críticas, que estás en persecución, en aflicción, todo por causa de
Cristo. Esto entonces, hermano, la tribulación, entendamos, es un distintivo, una cualidad, algo que nos señala, algo que nos indica que verdaderamente eres un hijo de Dios. Por eso que Jesús dice, siéntete orgulloso, siéntete afortunado, grandemente bendecido, porque el padecer, hermanos, quiere decir que vas por buen camino. El padecer, el ser atribulado por causa de Cristo, el ser rechazado, el ser o recibir críticas, recibir rechazo del mundo, de esa sociedad, quiere decir que verdaderamente eres un hijo de Dios. Si no hay rechazo en tu vida, si no hay burlas, si no hay críticas, eso nos habla algo que debemos analizar en nuestra vida. Porque el verdadero creyente es perseguido. El verdadero creyente va a ser rechazado, va a ser criticado, va a padecer juntamente con Cristo. Pablo también a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 29, dice, porque a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los verdaderos creyentes, los hermanos en la fe. A vosotros os es concedido, dice, a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Una y otra vez, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que aquel verdadero creyente de Jesucristo, aquel que ha puesto su mirada, su confianza, su fe solamente en Jesús, oigan, va a padecer, va a ser atribulado, va a ser mal visto, va a ser rechazado, criticado, lo van a encarcelar, lo van a asesinar. Todo esto por causa de su fe en Jesucristo. Todo esto, hermanos, por rendir nuestra vida totalmente al Señor. Traerá persecución. La persecución, hermanos, por causa de Cristo, es una señal de nuestra propia salvación. Es decir, la persecución está testificando o está dando evidencia o testimonio de que verdaderamente eres una persona salva, de que verdaderamente has experimentado esa regeneración en tu vida, de que verdaderamente estás confiando y siguiendo a Jesús en una total y completa obediencia a su palabra. Eso es la persecución por causa de Cristo. Una señal de que nuestra propia salvación, hermanos, es algo real. Pero también así como es una señal de condenación para los que llevan a cabo dicha persecución. Para el creyente la persecución, hermanos, es una señal de salvación, pero para aquellos que hacen o son responsables de esa tribulación, de esa persecución, es señal de condenación. Pablo lo dice ahí mismo en Filipenses 1, versículo 28, y dice, en nada intimidados, asustados, atemorizados por los que se oponen, que para ellos ciertamente, dice, es indicio de qué, de perdición, para aquellos que se oponen, para aquellos que persiguen, para aquellos que ultrajan, para aquellos que rechazan
al verdadero creyente, dice que todo esto es indicio de perdición, entendamos, de condenación si no se arrepienten. Pero dice, más para vosotros, entendamos la persecución, más para vosotros de salvación. Y esto dice de Dios, no de nosotros, hermano. No que nos los merezcamos, sino que es un don, una gracia, un favor que viene de Dios. ¿Qué cosa? La salvación. Y entonces, hermanos, entendamos, la persecución es una señal, es una muestra, es un fruto, es un testimonio que debe estar presente en tu vida, porque eso es lo que da evidencia de que hay una conversión verdadera en tu vida. Por ello, cuando seas atribulado, siéntete dichoso. Siéntete afortunado. Siéntete grandemente bendecido, porque es precisamente la persecución por causa de Cristo la que da evidencia de que hay una verdadera conversión en tu vida. Que en este mundo no te importa otra cosa más que solamente servirle y adorarle a tu Señor, aun sabiendo que esto traerá tribulación a tu vida. Pero pobres de aquellos responsables de esta tribulación, porque para ellos es una señal, una prueba, una evidencia de condenación, de perdición, si no cambian el curso de su vida. Bienaventurados, dice nuestro Señor Jesucristo, los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de nuestra fe, por causa de seguir, servir y adorar a nuestro Señor. Y dice, porque de ellos, ¿quiénes son ellos? Los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Notemos que habla Jesús mismo en un tiempo presente, porque de ellos, de aquellos que son perseguidos, de aquellos que son atribulados, es ya en estos momentos el reino de los cielos. Entendamos, aunque no en toda su plenitud, pero ya gozamos hoy, hermanos, del reino de los cielos. ¿Habrá una plenitud? Sí. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga nuevamente por nosotros. Será la plenitud total. Será el gozo total. Cuando nosotros los perseguidos entremos o poseamos en su totalidad, en su plenitud, el reino de los cielos. Pablo escribiendo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 1, versículo 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, refiriéndose a los creyentes, a vosotros que son perseguidos, a vosotros que son atribulados, entendamos por causa de Cristo, por causa de nuestra fe en Cristo, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es a nosotros, hermanos, a nosotros que hemos sido perseguidos, a nosotros que hemos sido difamados, a nosotros que hemos sido criticados y señalados como malhechores, es a nosotros a quien se nos dará reposo, dice, juntamente con ellos. Con Pablo, entendamos, con los creyentes alrededor del mundo. Y este reposo total, pleno, será cuando Jesús se manifieste desde el cielo, dice. Cuando Jesús venga con sus ángeles.
nosotros, los oprimidos, nosotros los atribulados, estaremos poseyendo en su plenitud total, completa, el reino de los cielos. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros verdaderamente, hermanos, demos evidencia de esa conversión. Quiera Dios que seamos en verdad atribulados, que seamos perseguidos, que seamos rechazados, porque todo eso, hermanos, da evidencia y nos dará la seguridad, hermanos, de que verdaderamente gozamos de esa salvación en Cristo Jesús. Porque todo aquel verdadero creyente es atribulado. Todo aquel que ha rendido su vida, su corazón al Señor, sufrirá persecución. En su momento, en su tiempo, sufriremos persecución y seremos atribulados. Quiero para terminar, hermanos, compartirles una frase que me llamó, que me impactó en grande manera, de el escritor puritano Thomas Watson. Él, refiriéndose a los cristianos, dijo de la siguiente manera, haciendo alusión precisamente a este grupo de bienaventuranzas. Y dice este Thomas Watson, aunque nunca sean tan mansos, tan misericordiosos y puros de corazón, su piedad no los protegerá de sufrimientos. Ellos deben colgar sus arpas en los sauces y tomar la cruz. El camino al cielo es a través de espinos y sangre. Se establece como una máxima que si seguimos a Cristo, debemos ver las espadas y los palos. Es lo que dice este personaje, hermanos, y creo que va de acorde a esta enseñanza. Creo que aquel que sufre, aquel que padece por causa de Cristo, hermanos, es dichoso, es bienaventurado en grande manera, porque de Él y nada más que de Él es ya el reino de los cielos. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.